Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas me escuchan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web historiaconsentido.com y de la red de podcast podcastsm.com. Yo soy Juan Carlos González, Historia con Sentido, y hoy os voy a hablar de un personaje ilustrado y de un pueblo evocador. El título del capítulo de hoy es En Nuevo Baztán y con Goyeneche. Suelen decir que si investigáramos un poco en nuestro pasado, fácilmente sale debajo de nuestras historias familiares un duque, un conde o un hidalgo. La prueba de hidalguía, la Puebla de nobleza, era algo necesario para no ocultar la conversión a los judeoconversos y moriscos y era un trámite necesario para ser escribano o clérigo. Así, las familias de Tronío le daban mucha importancia a la familia. La familia casi ya nos suena algo italiano de la mafia siciliana. Bueno, aquí la familia era muy sagrada en todo lo que fue la Edad Media y nuestro Renacimiento. Y era normal en las casas de los ricachones y pudientes de mi mundo y de mi mundo infantil y de mi pueblo, colocar en las puertas o en las ventanas de las entradas de las casas unas vidrieras con los escudos heráldicos de los apellidos de la familia. No sé si tenía algo de reivindicativo, de un valor o de segregador, de una categoría social que quería indicar nosotros hemos sido de esta familia y aquí, mira, aquí están nuestros escudos. Pero los escudos heráldicos, durante el tiempo que yo era, alrededor del año 1970, estuvieron muy en boga en lo que eran las casas. Y de hecho me acuerdo que los cristaleros tenían unos libros heráldicos y que ibas allí y buscabas tu apellido y te hacían una vidriera con tu escudito y lo ponías allí en la entrada. También en la heráldica que yo contemplaba, había en los caseríos, había unos bellos y variados escudos de piedra sobre el dintel de la puerta central de la edificación. Los caseríos son normalmente los del País Vasco, que son de los que más os puedo hablar, si eran de la parte guipuzcoana, tenían solo un arco central, pero si os movéis por la parte vizcaína son de doble arcada. Entonces encima solía haber, si el caserío era un caserío emblemático, un bello escudo de piedra. Era una de las cosas que llamaban también mucho la atención. Y también se producía a veces una imagen costumbrista. No sé si lo ha pintado algún pintor de estos del romanticismo vasco de esa época, que era pues ver los bueyes, allí los bueyes cuando llueve, cuando hacía mucho frío, pues les ponía unas mantas encima, pero como el buey sudaba, pues subía como una especie de nubes que despedía el calor del animal, como cuando echamos vaho si hace mucho frío. También por las narices de los bueyes salía mucho vaho y difuminaban el escudo que había encima de la puerta. Esos recuerdos tengo yo de los caseríos. Ese escudo heráldico que estaba en muchas de las casonas o de los caseríos, muchas veces era el identificativo del caserío, no así de la familia que ya había cambiado. Si una familia no había tenido herederos y había entrado otro heredero, había traído el apellido, pero el caserío se seguía llamando igual. Cuando se estaba poniendo el ejemplo de los bueyes y del escudo heráldico, estaba pensando en el caserío Guruchaga, del que os hablé cuando hice el podcast de la cochinilla y el oro de México, y era ahí en la ladera de encima donde vivía yo,
había 3 caseríos que se llamaban Gurruchaga, Gurruchaga 1, Gurruchaga 2, Gurruchaga 3, y luego estaba Elizalde, que ya estaba más arriba. En los caseríos ya, al menos en todos, ya no vivían familias gurruchagas, habían entrado otros apellidos. ¿Os acordáis de que la familia de la que os hablé eran los Aguirre Bengoas? Entonces habían mantenido el escudo Gurruchaga en el dintel porque no lo habían cambiado. Había veces que sí, que desmontaban el escudo, pero normalmente era el escudo el que daba nombre al caserío, aunque la familia hubiera cambiado. Bien, a mejor caserío, a mejor casa o a mejor palacete, pues mejor heráldica, el escudo más labrado, incluso se podía dar la circunstancia que había varios escudos. Y en los caseríos pues tenía un pase, pero en la casa de nuestros vecinos ya me parecía que eso era un poco exagerado. Primero porque no vivíamos en palacios, sino las más de las veces en un urbanismo del franquismo que era para desesperar a cualquier idea estética. La heráldica, desde el punto de vista de la estética y de la historia, a mí me encanta, porque me acuerdo de escudos que tenían lobos, bueyes, calderos, castillos, espadas, sirenas, todos esos personajes, todos esos elementos de lo que era el mundo probablemente onírico, de los sueños de los niños, yo lo veía allí muy marcado en todo lo que eran los escudos. Pero me vinieron, es decir, este que nos está contando aquí, está mareándonos con los escudos, me vinieron todo este mundo de la heráldica y de los escudos al presente, a este podcast, al visitar a 40 kilómetros del centro de Madrid la villa de Nuevo Baztán. Allí me encontré con su escudo, que se trataba de un tablero de ajedrez, y este era el mismo escudo que yo conocía de Baztán en Navarra, y que ahí está en todas las partes. Mira, los baztaneses no tenían problemas. Todos los súbditos del valle podían usar ese escudo heráldico. Con unas ligerísimas variantes ha perdurado hasta nuestros días. Este ajedrezado, que como os digo aparece en todas las fachadas y pórticos de cada palacio, de cada casa, de cada caserío o de las villas del Valle de Baztán, está descrito en el libro viejo de los escudos de Navarra, que dice: tienen los baztaneses por armas juego de ajedrez, que es el tablero de escaques. ¿Qué son esto de los escaques? Pues los escaques son las casillas cuadradas e iguales, que son blancas y negras, alternadas, y en piedra, pues una está sola cuando se hace en piedra, para que visualmente quede reflejado que son distintos, pues uno se hace más realzado, más alto que el otro. Esos son los escaques. Así que Baztán y Nuevo Baztán, hay que entender que del viejo Baztán vino el nuevo Baztán, van unidos no solo por el escudo, sino por un ilustrado. Un ilustrado que nació en Baztán, Navarra, el Baztán auténtico, el tradicional. ¿Quién era este ilustrado que nació en Baztán? Pues era Juan de Goyeneche y Gastón, que había nacido en Arizkun. Bueno, mejor él nace en un barrio de Arizkun el día 12 de octubre de 1656. El barrio de Arizkun es Ordoqui, y hoy es famoso porque se hace probablemente uno de los mejores pacharanes del mundo. El pacharán Ordoqui es excepcional, y el pueblo de Arizkun sigue siendo un pueblo vivo. Y Juan de Goyeneche y Gastón, como os digo, nació en 1656 y muere en Nuevo Baztán el 12 de abril de 1735. Vamos al primero, vamos al Baztán. Vamos al norte, vamos al Reino de Navarra, en Naparra o Nafarroa, donde hay 15 localidades que forman el Baztán, que están agrupados en cuatro cuarteles distintos. Son los cuarteles de Basaburúa. Cuando digo de cuartel, no os penséis que está allí, que hay un cuartel de la Guardia Civil o del Ejército. Cuarteles se llaman a las agrupaciones de pueblos, ahora vais a entenderlo porque al principio puede parecer un poco complicado, pero todo nos va a salir, todo lo vais a entender más fácilmente. Los 4 cuarteles son Basaburúa,
que agrupa a los pueblos de Almandoz, Berroeta, Aniz y Ciga. La otra división es Herberea, que tiene Oronoz, Arrayoz, Irurita y Gartzain. El otro es Elizondo, que tiene los pueblos de Elizondo, Elbetea y Lecaroz. Y la otra división es Baztangoiza, que tiene Arizkun, del pueblo del que os he hablado, Azpilicueta, Erratzu y Amayur. Amayur es maya del Baztán y está en el grupo de pueblos en Baztangoiza desde el año 1969. ¿Por qué un escudo común? ¿Por qué estos tienen el mismo escudo y por qué están todos agrupados? Bueno, en 1212, en las Navas de Tolosa, en Jaén, el rey Sancho el Fuerte rompe las cadenas de la tienda del jefe almade Miramamolín, tomándolo preso. Y en esta acción de armas, los más aguerridos en esta lucha fueron los baztaneses, y como tales contaron ya como hidalgos de Navarra todas las familias baztanesas. Este blasón heráldico es, según reza la ejecutoria de hidalguía suscrita en 1414 por el príncipe de Viana, uno de los elementos comunes e identificativos de todos los baztandarras, junto con lo que eran los bienes comunes, iguales pastos, y el hecho de tener alcalde, junta general. La junta general se llama Baztandarre de Vilcharra, que es la asamblea, eso es en vasco, Baztandarre Vilcharra, y tiene un ayuntamiento y tienen ayuntamientos únicos para todo el valle. Bueno, allí Arizkun, aquí Nuevo Baztán, y uniendo ambos Goyeneche. Como os digo, nace en Ordoqui, nace en el barrio de Arizkun, y de joven es enviado a estudiar a Madrid. En un colegio que existía en la corte, que marcaba una diferencia con el resto, era el Colegio Imperial. Ahora, para que os hagáis una idea, está en el edificio anexo a la iglesia de San Isidro, que era la iglesia del Colegio del Imperio, y era un colegio imperial, con todo el término y todo el redoble de tambores que quiere decir eso. Y era la Compañía de Jesús la que regía el centro y formaba a la élite de políticos, de militares y de eclesiásticos. Así que llegó un joven Goyeneche desde su Baztán natal. Este conocimiento de la corte, de todos los compañeros que tenía allí, le llevó a codearse con muchos reformistas que propugnaban una renovación política, económica, científica y cultural ante la profunda crisis en la que se encontraba la sociedad del reino desde el reinado de Felipe III. Una parte importante de su vida la va a desarrollar Goyeneche durante el reinado del último de los Austrias, de Carlos II el Hechizado, que vivió de 1761 a 1700. Y la inquietud de Goyeneche ya le llevó, al poco de terminar los estudios y de empezar a moverse en la sociedad madrileña, a adquirir el privilegio de imprimir la Gaceta de Madrid, que era el diario, era el primer periódico que como tal puede considerarse que tenía en Europa corresponsalías en Londres, en Alemania, y que escribían lo que estaban pasando allí en los distintos imperios. Hasta en el Vaticano tenía uno que contaba lo que había hecho el Papa, si se había tomado unos macarrones por la mañana. No lo sé, esto me lo estoy inventando. Carlos II, por la habilidad que tuvo Goyeneche, le concede también la administración de los gastos militares y la tesorería de las milicias reales. En el periodo del último de los Austrias fue tesorero de la mujer de Carlos II, de Mariana de Neoburgo, que vivió entre 1667 y 1740. La Guerra de Sucesión le llevó a prestar su apoyo a los vencedores, a la Casa de Borbón, y penetró y ayudó a que penetraran desde Francia tropas en nuestro país por la frontera navarra del Baztán. El Baztán da frontera con el Pirineo y se accede por unos valles espectaculares dentro de lo que es el reino lo que era entonces el reino de Francia. Además son montañas que no son demasiado elevadas porque ya están cerca de la costa y por ahí podían traspasar con el apoyo y con la estrategia
de Goyeneche pudieron entrar las tropas y eso supuso el éxito del nuevo rey, que fue Felipe V, que vivió desde 1683 hasta 1746. Pero ¿cómo ocupó influencia tan importante en la corte? Bueno, en Madrid la avanzadilla intelectual y política se reunían en una tertulia que organizaba el 9º conde de Oropesa, que se llamaba don Manuel Joaquín Álvarez de Toledo, Portugal, Córdoba y Pimentel, que vivió de 1664 a 1707. Y este conde de Oropesa estaba muy unido a Navarra porque él había nacido en Pamplona, en Iruña, cuando su padre era el virrey, porque sabéis que había un representante del rey en Navarra porque seguía manteniendo la estructura de reino. Y Goyeneche, con su hacienda de secretario de Estado, de las milicias, compró enseguida una jurisdicción, probablemente por todo este mundo en el que se veía, en Belzunce, en un pueblo de Navarra, para preparar, dijo, bueno, yo tengo que tener una serie de posesiones, al menos para los herederos y para poder iniciar desarrollos industriales. Pero claro, lo de los desarrollos industriales, montarlos en Navarra le parecía muy lejos, pero no me voy a adelantar. Hay que tener en cuenta una cosa, que no era normal para un personaje de la hidalguía, como era porque este no era noble, tener preocupaciones, bueno, intelectuales tenía alguno, pero desde luego preocupaciones industriales era una cosa extrañísima. Es más, era casi considerado como una blasfemia que un ilustre trabajase o se preocupase por las cuestiones industriales. Así tuviese una hacienda muy pequeña, el hidalgo, el noble, tenía que vivir de sus haciendas, pues así lo había querido Dios, que era lo que decía, ¿no? Pues, si a mí me ha puesto en una cuna de poderío, pues ¿por qué tengo yo que trabajar? Esa es la mentalidad que tenía. Y está el ejemplo del hidalgo misérrimo que no tenía ni para comer y claro, no pensaba trabajar, no iba a despreciar su estado, y aunque no hubiese comido, se echaba migas de pan por la pechera como si estuviera harto. No había comido nada, ¿eh? Esto era una de las cosas que hacían los hidalgos de aquel tiempo. ¡Ay, los hidalgos! Así que que le interesase el trabajo, el desarrollo industrial, era casi una deshonra para aquel mundo. Pero Juan de Goyeneche se había convertido ya en 1696 en un hombre ilustrado, moderno, con vistas a Europa, que supo darse cuenta que el título nobiliario sin un apoyo económico pues no valía nada. Y Goyeneche cruzó esos años, sus intereses y los de su familia, y los enraizó con los diversos linajes que había en la corte, que en el fondo era donde estaba el dinero. Él tenía unos proyectos de crear ciertas industrias y los otros eran los que tenían el dinero. Pues yo caso a mi hijo mi sobrino se va a casar con esta que tiene media Andalucía y media Extremadura y media Mancha. Pues él se iba situando. También se relacionó con los hombres de negocios navarros que se reunían a través de la cofradía de San Fermín de los Navarros, que todavía existe aquí, al lado de mi casa en Madrid, en la iglesia de San Fermín de los Navarros, sigue existiendo la cofradía de San Fermín de los Navarros, que era una cofradía religiosa y que contaba con todos los que en Madrid eran los administradores de las aduanas navarras. Navarra se mantenía como reino y entonces había mantenido que había que pagar pechas y había que pagar impuestos cada vez que una mercadería entraba o salía del reino. Bien, como os imagináis, los navarros aduaneros o las familias que tenían la concesión de la aduana que estaban en Madrid eran inmensamente ricos. Y en el año 1697 él se incorpora como accionista en una compañía para la provisión de tablazón, de mástiles, de alquitrán y de brea para la construcción y reparación de barcos de la Armada. Estas explotaciones madereras de concesión real que, como vimos ya en el podcast Las Almadías del Pirineo, ahora vamos a entendiendo qué personajes se nos cruzan con estas historias.
La explotación maderera y la diversificación de negocios se sustenta en el que era el asentador de contratos, y muchos pues se los quedaba él, por como llevaba el presupuesto de las milicias, pues decía, vale, este contrato ya lo organizo yo. Y era su propia empresa, sobre todo en el tema de la madera, la que sacaba todas las contratas. Supo Goyeneche siempre estar en primera línea de la corte, pero al no venir de una familia noble, pues dejaba pasar los primeros cargos, pero controlaba todo lo que eran los puestos económicos. Él no era ministro, él sería que en nuestra mentalidad, él no quiso ser nunca ministro, sino lo que era el secretario de Estado, que en el fondo era los que movían el dinero. Tuvo también una muy buena relación con la Iglesia, que en San Fermín de los Navarros encontró una institución muy rica y poderosa, y la diócesis de Toledo les concedía todo lo que pedían, porque eran uno de los aportes económicos que tenía en la corte de Madrid. Él era además el administrador en la corte de la colegiata de Roncesvalles para todas las cuestiones, porque Roncesvalles era impresionantemente y desbordantemente rica y poderosa. Bien, con la muerte de Carlos II, Goyeneche se situó a favor de Felipe V por lo siguiente: primero, que era la voluntad de Carlos II que le sucediera Felipe d'Anjou, y él era fiel a todo lo que le pedía su rey. Y si bien era un personaje que amaba de corazón las tradiciones hispanas, era un hombre que entendió que el progreso solo podía venir de la mano de un país que hubiera avanzado más que nosotros, y ese país era Francia. La guerra de la sucesión de 1700-1714 fue un espaldarazo económico para Goyeneche, que, dedicado al abastecimiento de la milicia en tiempo de guerra, pues multiplicó su riqueza. Pero también supo hacerse con la esfera de poder de los que habían apoyado al otro contrincante nuestra guerra de sucesión, que es a los que habían apoyado al archiduque Carlos de Austria, que vivió entre 1685 y 1740. Y muchos nobles que le apoyaron al austriaco pues fueron desposeídos de sus cargos, otros se fueron al exilio y otros murieron en el frente, y él supo pues quedarse con muchas de esas cosas. Como hemos visto, el ensamblaje y la provisión para la armada le elevó aún más durante los años 1703 y 1713, en que la guerra se traslada a los mares del imperio y sobre todo a la defensa del Nápoles hispano. Y después de visitar muchos enclaves alrededor de la corte, orientó la idea que tenía, su proyecto, a la zona de la Olmeda de la Cebolla, en cuyo término se construiría Nuevo Baztán. Así que en este pueblo compra las tierras y los derechos fiscales y la jurisdicción y el señorío o patronato eclesial. Y en 1710 funda la fábrica de paños de la Olmeda. Ya en 1719 tenía 32 telares y 800 puestos de trabajo directo. Había una cosa que también llama mucho la atención. No era normal que ningún empresario de la época se preocupase por los obreros, por crear un pueblo, por crear industria. Pero él entiende que el futuro vendría por las doctrinas económicas del colbertismo, que era una doctrina económica creada por Jean-Baptiste Colbert, que vivió entre 1619 y 1683 y que desarrolló en Francia el comercio y la industria con importantes intervenciones del Estado. Como pensamiento económico, esta idea sostenía que una de las principales funciones del Estado era promover y fomentar la producción de riqueza en un país a fin de financiar los gastos del Estado, mediante el fomento del desarrollo económico nacional. Este movimiento luego avanzará hacia la fisiocracia, que finalmente evolucionó hasta lo que conocemos como liberalismo económico. Esta filosofía económica empujó a Goyeneche a completar un proyecto que tenía un aspecto social, empresarial, arquitectónico, urbano y humano. Y esta visión de futuro de Colbert la llevó a cabo junto a Goyeneche el arquitecto José de Churriguera, que vivió entre 1665
y 1725. Tan solo 2 años más tarde, de cuando se dice 1710, comienzan a funcionar las fábricas en este lugar de Nuevo Baztán. Se construye todo rapidísimo, especialmente la fábrica de tejidos y cuero, donde se hacen uniformes y correaje, y a esto se sumarán las fábricas de zapatos, sombreros, tejidos de seda, colonias, vidrios finos, etc. Una de las más importantes fue la producción de vidrio, porque desde Murano en Venecia se importaba en exclusiva para toda Europa. Y claro, los venecianos sacaban mucho dinero con este invento. Entonces siempre estaban copiando e intentando por ahí aprender cómo se hacían las cosas. Perdón. Todas las fábricas fueron creadas desde los cimientos y estaban provistas de la mejor y más moderna tecnología, con maestros extranjeros expertos en lo que era el producto final. También hubo proyectos fallidos y evoluciones de la producción de un producto a otro por la falta de la calidad de la materia prima. Siempre en él primó modernizar la idea de industria nacional, de modernizar las fábricas, de fomentar los productos locales y de evitar las importaciones y crear la posibilidad de incluso competir con el mercado internacional. No todo se consiguió, pero sí fue una incipiente revolución en la industria y sobre todo en la sociedad. El proyecto urbanístico que contemplamos ahora se desarrolla sobre una unidad urbanística que se aglutina como centro en el Palacio de Goyeneche y en su iglesia, que están juntos, y triangula las construcciones a través de 3 plazas y de una cuadrícula de espacios y de calles, con lo que consiguió que las siguientes construcciones fueran formando un conjunto muy original, pero a la vez muy urbano. No hay calles que se cortan, sino hay una linealidad urbanística en todo lo que se construyó. Se distribuyó también de igual manera lo que era la fabricación, con las ideas de distribución del trabajo y de estabilidad social. El palacio, la iglesia y el resto de viviendas se construyen con un mismo material, que es la piedra berroqueña caliza. Y se pueden apreciar los postulados barrocos de Chorriguera con un edificio central que representa el núcleo en torno al que se van a girar las demás composiciones y desde la que se dominan pues las plazas, los edificios y calles a través de trazados rectos y irregulares. Si te pones en lo que es la fachada, la plaza del pueblo, prácticamente puedes ver, te asomas un poco y como son todo calles lineales, te muevas hacia donde te muevas, estás viendo todo lo que es el pueblo desde la plaza. Y el palacio y la iglesia, como os he dicho, son los que centran el pueblo. Están unidos ambos inmuebles por un único cuerpo, con las 2 torres de la iglesia que comunican en su interior, manteniendo una línea exterior muy estética. Las casas de los oficios completan el conjunto, armonizado por las plazas que os he dicho, pues sobre todo por 3 plazas principales. Y estos edificios se completaron con otros elementos: una bodega, la lonja, el pajar, las cocheras, los molinos y los edificios de administración. Hay un gran contraste entre el palacio y la iglesia, pero se intenta integrar, claro, la iglesia destaca más por su tamaño y por el tipo necesariamente distinto de la construcción. De la fachada del palacio y de la iglesia, como os he dicho, parten las calles importantes y su volumen resalta sobre todas las demás construcciones. Todas ellas unidas, pero marcando algunas diferencias según el uso dado a cada una de ellas. Un centro moderno de interpretación nos recibe, con una bella escultura en bronce de Juan de Goyeneche, y el centro de interpretación está en lo que era la bodega. Es una típica bodega manchega,
con enormes cántaros. No hay cubas de madera, todo lo que podamos tener de las ideas de las cubas de las bodegas riojanas o de las bodegas del Duero o de esto, quitémonos de la cabeza porque son enormes tinajas de barro. Y dentro una cuidada exposición con paneles explicativos y reproducciones de objetos de los que se construyeron en las fábricas, y un audiovisual donde al calor de una chimenea, pues Goyeneche y Churriguera cuentan su vida y la idea de crear el nuevo Baztán. Conforme realizamos la visita, tras flanquear un bellísimo arco que lo han restaurado, nos situamos en la parte trasera del palacio, que posee un imponente arco. Son 3 los arcos que rodean, como os digo, esta plaza, todos de muy bella factura. Esta plaza es la que se denomina Plaza de las Fiestas, fiestas que se ceñían pues a bailes populares, a teatros y a corridas de toros, que aquí las corridas de toros entusiasmaban a la población. Y los espectáculos eran contemplados por los Goyeneche y a veces por la familia real desde los balcones del palacio en su parte trasera. Esta plaza es de gran belleza, con pináculos de un proyecto que iba a ser más primoroso de plaza, pero que no llegó a ejecutarse, y sigue la línea de las plazas castellanas con el uso de una gran galería corrida en el piso superior de arcos rebajados, enlucidos y hechos con ladrillo morisco y con unas barandillas de hierro forjado. Esa parte alta era la de las viviendas, que por la parte de atrás tenían un jardín, eran los adosados de nuestros días, y en la parte de abajo era donde era el taller de cada uno de los que vivía encima. De aquí nos lleva la visita al patio del palacio, al que se accede por una puerta en situación simétrica a la portada de ingreso principal. Y el patio interior tiene un pozo y tiene doble arcada de medio punto, está dividido también en 2 pisos. Y en la planta superior se situaban las dependencias nobles. Las crujías del palacio son amplias, hasta el punto de que en uno de los salones, en la época posterior, durante el romanticismo, se instaló un pequeño teatro, nos cuenta la guía. El palacio no se visita en la parte alta, pendiente de encontrar una finalidad museística, porque bueno, esto claro, lo restauras, pero luego hay que darle vida, y en eso están. En su parte alta el palacio se comunicaba con la iglesia interiormente. En las residencias nobiliarias era normal crear un pasadizo que llevase a las tribunas o balcones desde las que se seguía el culto. Del zaguán del palacio recibidor arranca una escalera de altos peldaños con una barandilla de hierro y con una bóveda rematada en plano. Recordaros que es un palacio de planta cuadrada, así que cuando llegamos a su fachada y a la de la iglesia, entendemos que ocupa el palacio la parte izquierda del frontal de la fachada, la gran fachada que estamos viendo. La fachada del palacio es sobrio, con 2 plantas, y la puerta principal está presidida por la cabeza de un león con las fauces abiertas, sujetando el escudo con el ajedrezado del Baztán, que es desde donde arranco el podcast. También resaltan unas guirnaldas que repiten la forma ornamental de la época, pero que le dan un aspecto de seriedad. Y aun siendo una obra de Churriguera que se caracterizó por retorcer líneas y columnas, apenas concede aquí espacio a lo ornamental o a lo decorativo, a la excepción de unos robustos baquetones fajados que se enmarcan en los vanos y en la decoración que ayuda a sostener el balcón principal a fuerza de roelos vegetales y de placas recortadas. Esta portada está coronada por un escudo que sobresale en la cubierta, siendo posterior a la construcción inicial, y en el escudo aparecen los títulos nobiliarios del marqués de Belzunce y del conde de Saceda, ambos unidos en la figura del segundo hijo de Juan de Goyeneche, y se cree que fue realizado hacia 1750. La parte izquierda del conjunto, haciendo ángulo, se cierra con un torreón coronado
con balaustras y bolas de características herrerianas. Aportación personal de Churriguera, que era un gran admirador de Juan de Herrera. Juan de Herrera había vivido en el siglo anterior, entre 1540 y 1597, y el estilo herreriano es el propio del Escorial. Y su estructura cuadrada parece que custodia todo el palacio por el lado izquierdo y no se encuentra en el torreón ninguna simetría con las otras torres del templo. Si contemplamos la parte derecha de la edificación, nos encontramos con la fachada de la iglesia. No es excesivamente grande, pues guarda proporción con el resto del palacio. Y la entrada de la iglesia está flanqueada por 2 pilastras y 4 columnas. Se encuentra en esta portada un arco de medio punto que cobija en el centro la puerta principal y única de acceso. Y encima del entablamento una hornacina en la que se encuentra la figura de San Francisco Javier, obra también de Churriguera, cuerpo rematado con un frontón con cubierta a dos aguas. La fachada es muy propia del estilo de Francisco de Mora, que Francisco de Mora vivió entre 1553 y 1610 y que era puramente herreriano en su concepción. Y a esta idea Churriguera ha añadido un doble frontón paladiano. Después de verlo en Venecia, aquí tenemos una de sus ideas llevadas a la práctica por Churriguera. El doble frontón le hace anteceder a un portal articulado. Pero barajando elementos heterogéneos, Churriguera ha creado y ha obtenido un bellísimo conjunto a base de planos interpretados o dispuestos en oleadas sucesivas que nos hacen tener la sensación cuando los vemos que ahondan bastante bien con los efectos que produce del claroscuro, de jugar con los volúmenes. La fachada está concebida con un hondo sentido escultórico y barroco, sobre todo al jugar con los volúmenes superpuestos, como os he dicho, y la utilización de la luz que sirve para modelar y calificar sus superficies en vuelos y en retrocesos atrevidos. San Francisco Javier, que fue el gran santo de los navarros, pero fuera de ellos no fue un santo excesivamente venerado. Es copatrono del Reino de Navarra, juntamente con San Fermín, pero tiene una historia bastante desconocida con relación a nuestro país. Javier viene del solar de Xavier, pero su familia son los Jasso Azpilicueta, los últimos resistentes en Amalur, el maya del Baztán, contra el rey del otro lado, el rey de Castilla y Aragón. Y allí fueron reducidos los hermanos de San Francisco Javier, fueron presos en los castillos toledanos de Maqueda y de Oropesa en durísimas presiones castellanas. Estos, al que era el enemigo, se lo hacían pagar bien. Y él, joven del linaje de los Jasso, terminó en París porque no tenía edad para meterse en los hechos de armas. Pero claro, su familia estaban desterrados o presos y no tenían ya ni castillo ni tierras, y solo contaba con el apoyo de su tío Martín de Azpilicueta, que era prior de Roncesvalles, que lo beca en París y dice: quítate aquí del medio porque no sé que te detengan a ti también. Y ahí es, en París, donde se encontrará con Ignacio de Loyola y acabará fundando la Compañía de Jesús. Una línea histórica buenista indica que fue el embajador de Portugal quien lo empleó para evangelizar los territorios portugueses. Pero si bien lo hizo, fue en parte porque era una familia de enemigos del emperador, que no podía pasar de ninguna manera ningún enclave del imperio. Así que San Francisco Javier unió su destino a Portugal y estuvo en la India, estuvo en las Molucas, que eran portuguesas, y nunca volvió a pisar territorio español. Dicen que pasó por Navarra y por Loyola y tal y cual, pero eso probablemente fuera una invención que se hicieron luego los jesuitas. Entrando en la iglesia deslumbra el retablo mayor, obra de Churriguera, pero nada churrigueresco, elaborado con mármol de Cuenca, gris oscuro y granate, y dedicado a San Francisco Javier,
con una figura dotada de un gran movimiento que viste una sotana y roquete. Está el retablo constituido por dos cuerpos superpuestos con columnas pareadas de orden compuesto, y la hornacina central que cobija al santo es de arco de medio punto, y a sus pies hay un pequeño tabernáculo de planta centralizada que alberga el sagrario. En el cuerpo superior el motivo principal es un medallón con San Francisco bautizando infieles, rematado por un segmento de frontón curvo muy original, y flanquean la escena las figuras alegóricas de la fortaleza y de la templanza. El único elemento destacadamente barroco es un cortinaje de estuco dorado que está enmarcado por borlones y por angelotes. Y este complemento del retablo mayor sirve para dar al conjunto un efecto teatral y escenográfico. El retablo principal se complementa con dos retablos menores ejecutados en madera imitando el mármol central, de uno dedicado a la Virgen y otro a San José, y en ellos predominan las líneas curvas frente a las líneas rectas del retablo mayor. El templo tiene dos tribunas, balcones y coro en altura, y desde estas tribunas se pueden ver las celebraciones, y el palacio se evitaba de destinar un espacio interno a la capilla. La cúpula es de media naranja, con dos cuerpos y con 8 ventanas, y en los 4 ángulos, en lugar de los 4 padres de la Iglesia de Occidente, que sería pintar San Jerónimo, San Agustín, San Ambrosio y San Gregorio Magno, aparecen santos más locales. San Juan Bautista, por ser el titular de la propiedad Juan de Goyeneche, San Fermín y San Francisco Javier, por Navarra, y San Ignacio de Loyola, por la formación que Goyeneche tuvo en el Colegio Imperial por los jesuitas. Son atribuidos a Antonio Palomino, que vivió entre 1655 y 1726, que fue gran muralista del barroco madrileño. Y los santos de los frescos están bustos de medio cuerpo con los atributos y están enmarcados con una guirnalda floral. Con los atributos es que San Francisco está con la concha de bautizar, San Ignacio de Loyola está con una custodia que pone Jesús, San Fermín está con la espada que le decapitaron, y San Juan Bautista está con el bordón de penitente en el desierto. La cúpula no es visible desde el exterior al estar rematada por un chapitel de pizarra negra del mismo estilo de la que flanquean las torres de la fachada, y está coronada por una veleta de hierro. Campanas no apreciables desde el interior, pero de una muy aceptable sonería. Del presbiterio se accede a la sacristía, donde se conserva una notable colección de cuadros en cobre de tema bíblico y marco holandés, y un bello aguamanil que centra la sala en la misma piedra del retablo principal. Frente al aguamanil hay una entrada así bajita a las criptas, que son 2. La centrada bajo la bóveda central, más pequeña, era la que se destinó al enterramiento de los señores de palacio, con una sencilla bóveda de cañón y sin enterramientos en la actualidad, tras las barbaridades que se hicieron allí en la guerra civil, ya que aquello fue frente de Madrid. A la otra cripta, ahora accesible desde la primera, se accedía por una escalera muy forzada desde la nave principal central, y servía de enterramiento para los dirigentes de la estructura inicial, a los que ocupaban los buenos cargos. Esta cripta es más grande, con 3 naves y 3 tramos, y alberga una colección de tinajas, voy a decir que al menos sorprendente. La plaza, que se sitúa delante del palacio, está arbolada y posee una fuente con unos tritones, también obra de Churriguera. Y las fábricas se extinguieron en su actividad varias decenas de años después, y la evolución del pueblo en su actividad económica fue hacia la agricultura de cereal y de olivo. Y el pueblo se ha ido restaurando con buen gusto y queda pues como un ejemplo de utopía humana, como utopía urbana y como utopía industrial. Todo obra de un personaje que salió del Baztán, que por amor a su pueblo creó Nuevo Baztán, que fue un ilustrado que pretendió que de alguna manera una revolución industrial incipiente y el colbertismo llegara a nuestro país. Hoy hemos estado en Nuevo Baztán con Goyeneche. Os lo ha contado
Juan Carlos González, en Historia con Sentido. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SMM.